Raquel, en la cruz, Jesús pasó, Jesús murió la segunda muerte en la cruz. Sí. Ok. Yo estoy también convencido de eso, creo que es lo que la Biblia enseña, que Él pasó por la segunda muerte, para que nosotros, los que aceptemos a ello, no tengamos que pasar por la segunda muerte. Ok, ¿me puedes decir en la escena del Calvario dónde está el fuego? Pasó por la segunda muerte, ¿dónde está dónde está el fuego, Raquel? Cuando se separó del padre. Ok, entonces el fuego no es ¿qué? El fuego no es, podríamos decir, fuego, desde el concepto en que nosotros lo vemos, porque no pusieron una hoguera ahí al ladito de la cruz y lo quemaron. Es el horno de la aflicción, es la separación con el Padre, es la carga de los pecados del mundo, es el refinamiento de la vergüenza, es la desnudez, es la soledad, es la oscuridad, es la desconexión de aquel que nos ama. Ok, entonces, quiero preguntaros una cosa. Quiero que me digáis los 3 hebreos que entraron en el fuego del horno de Nabucodonosor. Los 3 hebreos, ¿qué se quemó? ¿Qué cenizas quedaron? ¿Qué restos de ellos quedaron? ¿Qué se quemó en ese fuego? Las cuerdas que los ataban. Eso quedó. Ok. Si Dios no dice que es una abominación tirar a tu primogénito al fuego, ¿cuál es el propósito del fuego? Lo vemos en el fuego de Nabucodonosor. Porque en el fuego de Nabucodonosor lo que vemos es es una parábola al revés. Fíjate, una parábola al revés. Porque el que no confesó que Nabucodonosor era Dios, el que no confesó que Nabucodonosor era el Señor, fue tirado ¿dónde? Al horno. Al horno de fuego. El que fue tirado al horno de fuego fue el que no confesó. Es una parábola al revés. Pero en el fuego, ¿perecieron o no perecieron? ¿O solo aquello que les mantenía esclavos? No perecieron. Se libraron de sus ataduras. Se libraron de sus ataduras, porque en el fuego Cristo no es solo el refinador, sino que Cristo es el fuego refinador. No solo es el refinador, es también el fuego. Y cuando vemos en el horno, ¿quién estaba en el horno con ellos? Cristo. O sea, cuando digo es una parábola revertida, la cual sacamos en la imagen. El que no declaró Señor a Nabucodonosor fue tirado al fuego. Pero en el fuego, Cristo estaba con ellos y lo que los ataba los liberó. Ok, ahora miramos al final. Los que no han declarado que Jesús es Dios son tirados al fuego. ¿Para quemar qué? ¿A él y a su primogénito? ¿O para quemar qué? ¿Para quemar qué? Su pecado. Para quemar el pecado. Porque Dios ama al pecador y odia al pecado. ¿Qué quema a Dios? El pecado. La escoria. La escoria. ¿Y qué hace del resto? Lo refina como fuego. Entonces, si todos ya declaran que Jesús es Señor para gloria del Padre, ¿por qué van a ser tirados al fuego después? Ya todos ya ahora sí ya declaran, ya no están tirados al fuego. Y si Filipenses 2, del 9 al 11, nos está hablando después del lago de fuego. Después del lago de fuego. Y si nos está hablando de después del lago de fuego.
Ok. Manu, tú tienes hijos. Tienes una niñita. Sí. Ok. Tú estás en la nueva tierra y y tu hija se ha perdido para siempre. ¿Cómo quita Dios las lágrimas de tus ojos? Em, salvándola. Porque tú no vas a tener Alzheimer por la eternidad. Y te voy a decir lo siguiente, Manu. Si tu hija perece y no se salva, muere y es totalmente consumida y no hay nada a restaurar en tu hija. En el capítulo 21 de Apocalipsis nos dice que Él limpiará de nuestros ojos toda lágrima. Ok. Y que la victoria final será que no habrá más muerte. Pero tú tienes en tu mente la muerte de tu hija. Si tú en tu mente tienes la muerte de tu hija, ¿hay muerte en el universo? Si tú recuerdas que tu hija murió y se perdió y murió completamente, y tú le recuerdas aquí porque tú no tienes Alzheimer, en algún lugar en el universo, ¿hay muerte? ¿Dónde? Ah, en mi mente. En tu mente. Entonces, ¿qué va a hacer Jesús? Jesús te va a borrar el recuerdo de tu hija. ¿Sí? Sí. Yo diría que no, porque te voy a decir por qué no. Porque si Jesús actuara de esa manera, lo único que tendría que haber hecho en un principio es eliminar a Lucifer y borrar el recuerdo de Lucifer de todos los ángeles. Y así Lucifer nunca pasó. Claro. Pero nunca lo hizo. Entonces, Sí. ¿cómo Jesús, si tú sabes que tu hija se ha perdido para siempre y que no ha sido salva, cómo Jesús limpia tus lágrimas de padre cuando han pasado 3 años y tú todavía te acuerdas de que tu hija murió? Y han pasado 20 años y tu hija murió. Y en este mundo imperfecto hay madres que tienen en estos momentos 75 años, perdieron el hijo cuando ese hijo tenía 6 meses de edad y 75 años y 50 años después todavía se acuerdan. Y tú les preguntas, ¿cuántos hijos tienes? Y por ejemplo tienen 3 hijos, ¿no? Y le dices, ¿cuántos hijos tienes? Y te dicen, 4. Y digo, ¿4? Ah, creí que tenías 3 hijos. No, es que una la perdí pequeñita. O sea, ¿se acuerdan del cuarto? Sí. Esa madre se acuerda del cuarto. ¿Cómo quitas las lágrimas de esa madre? Quita las lágrimas de esa madre. ¿Cómo la quitas las lágrimas de esa madre y al mismo tiempo que no haya muerte? Tiene que... Salvando a su hijo. ¿Por qué no vendrá más memoria a la mente de la muerte? Porque Porque no va a haber más muerte. porque no va a haber más muerte. Ni siquiera en la cabeza de Manu. Ni siquiera en la Yo cabeza de Manu. No sé añadiendo, vosotros. Dime, perdón. no, que añadiendo algo que leí en la Biblia que dice que no se metan con los niños porque quien no puede ser como un niño no entrará en el reino de Dios. Veo que, por ejemplo, lo veo en mi hija, es amor puro. Lo único que trajo como ADN desde que nació hasta ahora es amor puro, no tiene maldad. Y la vida nos llena de pecado y nos hace ser como vamos adquiriendo ese pecado, pero cuando somos una semilla y tenemos pureza, solo somos amor. No sabemos de nada, no hay nada metido en nuestras cabezas, lo único que traemos es amor como pureza.
Voy a compartir el último texto de momento por hoy y ya acabamos, ¿ok? Va a ser Isaías 66 y le voy a pedir a Javi, Isaías 66. Quiero que leas del versículo 20 del versículo 20 al versículo 23. No quiero que leas el versículo 24, porque te tengo que decir algo primero. Ok, del 20 al 23. Isaías 66. Y este va a ser el último que estudiemos hoy. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones, por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas y en mulos, y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen el presente en vasos limpios a la casa de Jehová. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice Jehová. Ok, ¿cuánta carne? Toda, Toda carne, ¿estás seguro de eso? se supone. Ok, entonces, ¿cuánto es toda carne? Sí, toda. No hay Ok, ahora quiero excepción. que leas el 24. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a toda carne. Ok. ¿Os habéis dado cuenta lo del gusano nuevamente? La referencia al gusano, eso es Gehenna. Gehenna. Ok. Cuando salgan, ¿qué van a ver? Cuando toda carne salga, ¿qué van a ver? Versículo 24. Los cadáveres ¿Los cadáveres de quién? de los hombres que se rebelaron contra mí. Ok, Como ese entonces no hombre, puede, no sé, de los hombres que se rebelaron contra mí. Ok, entonces no puede ser Javi, porque Javi no se rebeló contra Dios. ¿No? sí, Javier, en un momento, sí, sí. Ok. Ahí está todo lo que éramos en pecado. ¿Cómo? Ahí está todo lo que éramos en pecado. Lo que era del viejo hombre. ¡Ay, ay, 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 ay! O sea, que me estás diciendo que tú te has rebelado contra Dios. Todos somos pecadores. Todos nos rebelamos. La naturaleza carnal se rebeló Entonces, espera contra un el momentito. Creador. Ok, entonces, espera un momentito. Que esto mortal no puede heredar lo inmortal. Y esto carnal no puede, esto que perece no puede heredar aquello que no perece. ¿Sabes que Job decía que se arrepentía en ceniza, en polvo? ¿Sabes que cuando salgamos de la ciudad estaremos pisando ceniza? La ceniza de nuestro arrepentimiento. Ok, os voy a decir lo siguiente. Hay un comentario en uno de los programas que hemos colgado de Apocalipsis que me sorprendió tremendamente porque no habíamos hablado de este tema. Me sorprendió tremendamente. No recuerdo ahora el nombre de la persona, pero creo que fue en los de Apocalipsis. Alguien me dijo, he estado viendo y me dice lo siguiente. Quiero que presten atención. Le voy a preguntar a ver, ¿a quién tengo? A Talita. Talita,
Este comentario dijo lo siguiente, y no habíamos hablado de este tema. No sé de dónde lo sacó, porque no hicimos ninguna referencia anteriormente. Y va y dice lo siguiente. ¡Wow! Talita, fíjate los nombres que voy a usar. Es como que Satanás entra en el lago de fuego y Lucifer, el lucero de la mañana, sale. ¿Dónde está ese comentario? No, es un comentario que alguien hizo de los estudios y dijo lo siguiente. Wow, es como que, pero es que es más relevante realmente a este estudio que hemos hecho hoy que a los anteriores. Y dice, wow, es como que Satanás es lanzado al lago de fuego y Lucifer, el lucero de la mañana, sale de él. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo ves? ¿Os habéis dado cuenta que no dice Lucifer es lanzado al lago de fuego en el libro de Apocalipsis? Mm, Uno decir, pero es lo mismo. Lucifer. Ok. Yo te voy a hacer una pregunta, Talita. ¿Qué significa la palabra Jacob? traidor. Mentiroso, engañador. Ujú. Ok. ¿Es Jacob el mismo que Israel? No. Sí y no. Ok. Sí y no. Sí y no. Porque Jacob es mentiroso. ¿Saben quién pasa por el tiempo de angustia? Mm, Se llama el tiempo de angustia de Jacob. Jacob. No se llama el tiempo de angustia de Israel. Jacob cambia el nombre en el tiempo de angustia. En el tiempo de angustia, Jacob cambia de nombre. Cambia de Jacob a qué nombre, Talita? Israel. A Israel. El nombre es cambiado en el tiempo de angustia. Un nombre nuevo es dado. Wow. Wow, hay un montón de conexiones. ¿Cuál de vosotros sabe en una de las iglesias que reciben el nombre? No estoy hablando de Filadelfia. Filadelfia tiene el nombre del Padre en la frente. Ellos son primogénitos, pero no de los muertos, porque hemos visto que la primicia de los muertos era Cristo. De aquellos que estaban dormidos era Cristo. Pero los 144.000 son primogénitos también, o sea, son primicias también, son llamados primicias, pero de alguna otra cosa. ¿Primicias de qué? Del nombre del Padre en la frente, de manifestación del carácter de Dios, que hasta el día de hoy todavía no ha ocurrido. Ok, hay una de las iglesias que recibe un nombre en piedra. Pérgamo es. Pérgamo. Pérgamo. Pérgamo, si lo puedes leer, María Fernanda, en Pérgamo. Dice capítulo 2, versículo 17. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. El nombre nuevo, María Fernanda, es dado a Israel, pasa En de el tiempo, Jacob a través del tiempo de lago de angustia. angustia o del tiempo de angustia. ¿Sí? Sí, sí. Ok, quiero que leas en Primera de Juan 5:5, porque es importante que lo recordemos. Primera de Juan 5:5, ¿quién es el que venciere? Porque nos dicen todo el rato, el que venciere, 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 le daré un nuevo nombre. El que venciere, le daré un nuevo nombre. ¿Quién es el que venciere? ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y toda rodilla se arrodillará y toda lengua declarará. Y en ese momento, ¿qué recibirán? Un nuevo Nombre. nombre. Y ahí es cuando yo me quedé alucinado, cuando este chico hizo este comentario y dice, wow,
es como que Satanás entra en el fuego, el horno de la aflicción, y de él sale Lucifer, el lucero de la mañana. Ok, vamos a acabar ya definitivamente con esto. María Fernanda, ya que te tengo ahí, vamos a acabar con lo siguiente. ¿Qué hace Dios con un sumo sacerdote? No, ¿qué hace él con un Adán que se rebela contra Dios? ¿Cuál es el movimiento de Dios después de eso? Con un cordero. Rescatarlo, Lo rescata. Ok, rescatarlo. vale. Lo rescata. ¿Qué hace Dios con Aarón, el sumo sacerdote, que va y hace un cabrero, un becerro de oro y hace que todo Israel adore a imágenes? ¿Qué hace después con Aarón? Dios. Lo unge y lo viste de sacerdote. Lo restituye. Ok. ¿Qué hace Dios con Pedro después de que Pedro era uno de los principales de Jesús y Pedro lo niega? ¿Qué hace después Jesús en la resurrección con Pedro? Le confirma su amor. Y le dice que le reconstituye, Ujú. le restaura. Ok, ¿qué hace con el perseguidor de toda la iglesia? Que fue incluso testigo de la muerte de Esteban por apedreamiento. ¿Qué hace con él, el que ha perseguido a la iglesia por esos años? ¿Qué hace con él? Lo transforma en un mensajero, un predicador. En el mayor de los evangelistas, Pablo. Ok, ¿alguna vez decirme todo si esto tiene sentido? Yo me voy a inventar un juego. Ese juego se llama el ajedrez. Pero me lo voy a inventar yo, ¿ok? Imaginaros que el ajedrez no existe. El ajedrez no existe y yo me lo voy a inventar. Entonces yo me invento el juego de ajedrez. Pero juego contra mí mismo. Juego contra mí mismo y pierdo. Eso es de tontos. Yo me invento el juego. Yo me invento las reglas. Yo juego contra mí mismo y yo pierdo. Eso es de tontos. Eso es de tontos. Espera un momentito. ¿Qué? La pregunta A, ¿pero no sabía Dios que Lucifer se iba a rebelar y se iba a convertir en Satán? Sí. Espera, que después de que se ha revelado, ¿no sabe Dios que no se ponga a hacer Adán? Porque si se pone a hacer Adán, ¿acaso no sabe que va a haber un montón de gente que se va a perder en Adán? Sí. ¿Qué pasa? ¿Que Dios no sabe todo eso? ¿Qué? O sea, que Dios ha creado a Adán para perdición. Que Dios ha creado a Lucifer para perdición. Ha creado a Adán para perdición. Te ha creado a ti para perdición. Porque es como que entró una inteligencia artificial en el juego y ahora el juego está jugando por encima de Dios. Dios en todo momento está al control de todo esto. Saldremos, dice, y veremos los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra Dios. ¿Sabes a quién voy a ver yo? A Oscar. Las limitaciones, las cositas físicas, mentales, emocionales, todo eso, mis inseguridades, todo eso será consumido. Es como un museo de historia. ¿Algún último comentario? ¿Estáis bien que se publique este vídeo? Yo creo que vamos. Oscar, pregunta. No, claro. Si yo vivo en Australia, en una granja, o sea, para que lleguen a donde mí, posiblemente os alcancen a vosotros antes. Quiero espero que se me haya entendido lo que quiero transmitir con lo que yo veo en las Escrituras.
Lo que yo veo en las Escrituras es lo siguiente, que Cristo vino a rescatar a todos, pero no todos van a entrar en la nueva tierra con la actitud de soy mejor que el otro, o maldiciendo a Dios, o con una imagen de Dios equivocada. Ninguno va a entrar. Esto no es universalismo en el cual nos morimos, al final no importa que tú seas budista, no importa, no, 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 no. Solo hay una puerta y esa puerta es Cristo. Esa puerta es Cristo. Hay muchos que a base de palo de ciego no han encontrado esa puerta. No sé si os dais cuenta el privilegio que ustedes y yo tenemos a día de hoy, de que esa puerta se nos haya mostrado. Es un privilegio impresionante. El privilegio que Dios nos ha dado mostrándonos a Cristo y su salvación es impresionante. Es un privilegio impresionante. Muchos no han tenido o ese privilegio por ser circunstancial o por lo que sea. No entro en ello. Pero tenemos un privilegio enorme. El caso es el siguiente. Yo la experiencia con mi esposa, yo la considero una experiencia tan enriquecedora que lo único que puedo decir de la experiencia con mi esposa, de la enfermedad de mi esposa, es gracias. Es lo único que puedo decir. Porque ese fuego me ha acercado muchísimo más al Señor. Y yo veo la misericordia del Señor en el horno de la aflicción. En el horno de la aflicción. Hay muchos que el Señor, de una u otra manera, está tratando de mostrarse a ellos. Y sin embargo, no hay manera de que lo entiendan. Porque estén limitados por su mente, porque estén limitados por lo que el pecado ha hecho en ellos o lo que sea. Pero yo estoy seguro que en estos momentos va a haber gente escuchando este vídeo, si han llegado hasta aquí, que van a decir, y su expresión en la mente va a ser muy, muy similar. Y quiero avisar a esa gente, por lo menos con la actitud. Su actitud va a ser bien similar a la de los obreros en el viñedo. Espera. Que yo llevo aquí trabajando mucho por Cristo. Que yo he testificado tal, que a mí se me han hecho tal, ta. No es justo. Cuidado con esa actitud. Porque esa actitud lo único que revela es que en realidad no tienes a Cristo. Porque Cristo vino a salvar todo lo que estaba perdido. En el proceso va a ser diferente para aquellos que hayan aceptado a Jesús como su Salvador. Yo estoy seguro que va a haber gente que en ese proceso no necesita mucho para decir sí a Jesús. No necesita mucho. O sea, cuando digo no mucho, en muchas personas va a ser un proceso muy, muy sencillo. ¿Por qué? Porque su entendimiento ha sido velado por el contexto histórico donde nacieron, por el contexto mental, por las experiencias que estuvieron expuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el momento en que Cristo sea alzado, atraerá a un 90% hacia Él. Cuando Cristo sea alzado, atraerá a todos hacia Él. Lo que pasa que Pablo también nos dice que Cristo ha sido alzado en nuestros corazones. Entonces, ese alzar de Cristo en los corazones va a ser diferente para unos y para otros. Cuanto más hay gente, y esto os lo digo, cuán difícil va a llegar a ser ese lago de la aflicción. Yo, por el trabajo que he hecho a lo largo de los años, por ejemplo, yo conozco personas que por no perder lo que tienen, siguen guardando un pecado dentro. Porque si confiesan lo que han hecho, van a perder el trabajo, van a perder el dinero, van a perder a su esposa y a sus hijos. Y como van a perder todo eso, van a perder su reputación, porque son muy conocidos en su círculo. Van a perder su trabajo por lo que han hecho involucra el trabajo. Pero va a perder su esposa porque también lo ha hecho con alguien en el trabajo que también involucra a su esposa. Entonces, guardan ese pecadito bien esto, y tú les ves y no sabes nada. Y no sueltan. Y esa persona va a ir, una persona que me llega a la mente, si no cambia la cosa, esta persona va a ir a la tumba con eso.
va a ir a la tumbra. Y además te lo justifica y te dice, no, es que si yo lo digo, pierdo todo. Si yo lo digo, pierdo todo. Si yo confieso, pierdo todo. Yo lo sé, pero no se trata de mí confesarlo por él. Cristo sabe, pero no, Cristo no tiene que confesarlo por mí. Una persona que me viene a la mente, si confiesa algo que ha hecho, pierde todo. Pierde todo. Pierde su economía, su trabajo, su mujer y sus hijas. Lo pierde todo. Y no lo va a confesar. Y no lo va a confesar. Y lo tiene ahí en una cajita dentro de su corazón y eso no hay manera que lo suelte. Esa persona igual no va a ser instantáneo cuando tenga que pasar por el lago para recibir el nuevo nombre. En estos momentos tiene el nombre de mentiroso, adúltero y algunas otras cositas también más. Ese es su nombre. Para recibir el nuevo nombre tiene que estar en el fuego de la aflicción, del fuego de angustia de Jacob, para recibir el nuevo nombre. Y yo no sé cuánto va a darse cuenta que estará ahí con los cerdos y se alzará. Pero cuando Cristo esté alzado en su corazón, cuando Cristo esté alzado en su corazón, en lágrimas en los ojos, para entonces posiblemente su esposa y sus hijas estarán ahí para recibirlo también, con el perdón de Cristo. Y del mismo Cristo que le pondrá un anillo en la mano y una capa y le llamará hijo, estará ahí su esposa y sus hijas. Así lo deseo, que estén, así lo deseo y así lo veo. Así lo veo principalmente. No tiene sentido para mí, personalmente, el hecho de lo siguiente, de que Dios, si tiene 100 millones de hijos, cante victoria cuando de los 100 millones, 66 han sido salvos. El que crea que Cristo va a cantar victoria cuando 66 de sus hijos sean salvos y 33 millones no lo sean, o no es padre, ni madre, o es salvaje. Porque si yo tengo 12 hijos y hago todo lo posible para rescatar a esos 12 hijos, y de esos 12, 9 recupero y 3 se pierden por siempre, ¿cómo canto yo victoria? ¿Cómo yo digo, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y la muerte va diciendo, ¿dónde está mi aguijón? Con los 3. Los 3 que tienes ahí muertos. Ahí está mi aguijón. ¿Cómo yo canto victoria y le digo a la muerte, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque la muerte me dice, ¿qué me estás hablando? A todos no me he llevado, pero a esos 3 sí. Ahí está mi aguijón. Como padre, ¿sabes cuándo canto victoria? De mis 12 hijos, ¿a quién quiero más? Quiero a los 12. A los 12. A los 12. ¿Van a llegar los 12 al mismo tiempo? No, cada uno en su orden. Cada uno en su orden. Pero todos van a pasar por el fuego. Yo doy las gracias al Señor de que he pasado por el fuego de la cruz en mi conversión y por toda y cada una de las aflicciones que ha llegado a mi vida y a la vida de mi familia. Por cada una de ellas. Yo doy las gracias por su refinamiento. El tiempo de angustia de Jacob son buenas noticias para todos. Para todos. No hay que temerlo, hay que dar las gracias. Cuanto antes des las gracias en el fuego de la angustia, cuanto antes des las gracias, más rápido pasa el tiempo de angustia. ¿Te has dado cuenta de eso? Esa persona que está ahí agarrando, no lo voy a decir, 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 no lo voy a decir. Cuanto más entiendas que lo único que Dios quiere de ti es que des eso, porque eso no vale para nada, quiere consumirlo, es pecado, quiere quitarlo de tu vida, quiere refinarlo. Cuanto más tú agradezcas al Señor por ello, en el mitad de la angustia, ese tiempo de angustia se va a cortar. Ok, ¿algún último comentario? Ya cerramos con todos, ya los que tenían que ir a trabajar ya nos han ido dejando.
¿Algún último comentario? Vamos a empezar con Ayelén. Comentario y vamos con los que hemos quedado al final y luego cerramos con oración. Ayelén. ¿Hay un sexto maratón? ¿Hay un sexto maratón? Pues no lo sé. Si me matan antes, no. Ok. Solo Ayelén. quería compartir que ahora el final de esta cita es como que tiene más sentido. La última cita del conflicto, cuando dice el gran conflicto ha terminado, ya no hay más pecado ni pecadores. Y no hay pecadores porque ya no hay más. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas, animadas e inanimadas, declaran en su belleza y sin mácula y en júbilo perfecto, acá viene la mejor parte, que Dios es amor. Creo que ahí Ahora se tiene resume sentido todo. esa cita. Ahora esa tiene cita más tiene sentido. Sí. Efectivamente. Y que se comparte el video. Si llegamos hasta acá, ya está. Digo, Si nos cierran el canal, después de esto, pues ya está. Ahí quedó. ya se dijo lo que se tenía que decir y creo que todos en algún momento nos convencimos o pensamos decir, Dios es amor, no puede ser, no puede ser otra cosa. Y dudarlo ya sería volver atrás y no, Dios es amor, es lo que Él mismo dice, es lo que Jesús nos reveló. Así que al menos yo digo, volver atrás sería tonto, no, Dios es amor, no puedo negar eso. Amén, amén. María Fernanda. Yo creo que cuando estamos en el fuego, en la prueba, y más cuando se trata de muerte, ¿verdad? Cuando nos encontramos cara a cara con la realidad del pecado, de lo que el pecado ha hecho en el mundo, todo lo demás deja de tener sentido, inclusive lo que nosotros podemos alcanzar o llegar a ser o ser, ¿verdad? Porque es a través del dolor cuando nosotros realmente valoramos, o no valoramos, sino que entendemos cuánto daño puede causar el pecado y cuánta maldad hay en el mundo y hasta dónde ha llegado Satanás, ¿verdad? Que causa la muerte. Incluso cuando murió Lázaro, Jesús vio eso, el dolor, él lloró, no tanto por su amigo Lázaro, aunque era su amigo, sino porque él vio, porque él sabía que lo iba a resucitar, pero sino porque él vio lo que la muerte, el dolor que iba a causar a la humanidad, ¿verdad? Y yo creo que cuando nos topamos cara a cara con ella, ya sea las personas que pasan esta etapa final o los que indirectamente con un ser querido, pero es ahí donde nosotros tocamos fondo y decimos como Pablo, honestamente todo me es basura, incluso hasta lo que yo pueda hacer. Entonces, sin más que decir, alabemos a Dios en la prueba y en el fuego, y que sea el Señor quien nos saque, que haga de nosotros oro puro. Y nada más, agradecida con Dios por la oportunidad, porque siempre tiene palabras de vida para nosotros. Y definitivamente el velo está descubierto casi completamente. Muchas gracias por compartir, María Fernanda. Gracias, Óscar, y gracias a Dios por la oportunidad de poder estudiar la Biblia de esta manera. Estudiar la Biblia y que la Biblia sea su propio intérprete y que podamos ver el carácter de Dios así, tan claro, a pesar de que nuestra mente es muy finita, pero no es de extrañar porque si nos vamos a sorprender de lo que vamos a ver en la Tierra Nueva, creo que esta
es la gran sorpresa que está revelada en la Escritura. Siempre anhelé poder ver los eventos finales, pero solo con Biblia. Respeto, amo y leo mucho del espíritu de profecía, es decir, los escritos de Elena de White, pero la vida de Cristo, así manifestada en Apocalipsis, en símbolos, es algo que realmente habla de que Dios tiene solución para el pecado y para salvarnos. Tiene solución para el pecado. Efectivamente, tiene solución para el pecado y tiene restauración para el pecado. Creo que una cosa interesante para que la gente pueda aceptar hoy a Cristo es quitar ese velo de ese Dios que hace juicio y mata. Por más que el que acepta a Cristo lo acepta, pero es una molestia ahí en la mente, el pensamiento de que Dios mata. Y saber que Dios va a restaurar, creo que sana. Ya sana la mente humana, ya en términos humanos. ¿Cuánto más va a ser a nivel espiritual? Ahora entiendo por qué no va a surgir el pecado en el resto de la eternidad. Ahora es cuando lo entiendo. Porque si los que estaban en pecado perecen para siempre, los que fueron rescatados del pecado quedarían con la duda. Pero si en vez de perecer para siempre, vemos a las personas que estaban en pecado, todas restauradas, no solo no va a aparecer el pecado por mí, sino que le voy a ver en miles y miles y millones y millones. Y la duda difícil de un ejemplo bien claro, la duda difícil de explicar bíblicamente qué pasa con las personas que se suicidan, si van a estar o no en el cielo, y cómo poder, a la luz de la Biblia, ver que realmente Dios va a restaurar y la esperanza y la restauración es la clave. ¿No sabes lo que eso en estos momentos está liberando en estos momentos a un padre y una madre que ha perdido a su hijo por el suicidio? No solo el suicidio. No va a ser un camino de rosas, es un camino de fuego. Pero fíjate que hay personas que no se les habló claramente de Jesucristo y del Evangelio. Y estoy pensando en una persona en este momento que hoy no está en mi vida, pero y saber que va a ser restaurada es... En vida no recibió el Evangelio tanto. Sé que en vida no la recibió. Claramente, que la Biblia que le diga que Dios lo va a restaurar. ¿Sabes? Yo siempre tenía una pena enorme porque cuando yo hablo de mi abuelo, el papá de mi mamá, es posiblemente el no declarado cristiano más cristiano que conozco. Increíble. Era bondad por todos los lados. Entonces yo siempre me agarraba a ese concepto de que, bueno, Dios sabe, conoce los corazones, etc. Y yo siempre, en mi corazón, yo tenía esa esperanza de ver a mi abuelo. Mi abuelo fue como un padre para mí. En muchísimos aspectos, como un padre, pero además buenísimo, era una persona muy, muy buena. Entonces yo siempre decía, bueno, el Señor conoce los corazones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, puesto en las balanzas, mi abuelo tiene que ser salvo, porque nadie le habló del Evangelio. No hubo alguien que le diera un estudio bíblico, no, nada. O sea, él creció en un valle, trabajó en la misma fábrica en una zona industrial del País Vasco por X años, por décadas y décadas, y vivió su bondad, digamos, a la gente. Era una persona muy buena. Cuando él falleció, un montón de la gente del pueblo apareció en el funeral, ¿no? Entonces yo siempre tenía eso con mi abuelo. Ahora, mi abuela era diferente. Mi abuela podría haber conseguido un papel en una telenovela, pero una telenovela de la que tienes a la madrastra, ¿no? Y tiene un parche en el ojo. O sea, mi abuela era suya y de los suyos. O sea, suya y de los suyos. Protegía a los suyos como una loba. Pero no lo hicieras mal, porque era dura. Era una matriarca. Mi abuela era muy, muy dura, muy dura. Y
Y mi abuela murió sufriendo y gritando, murió con cáncer pancreático y gritaba y gritaba y gritaba como si 1000 demonios estaban alrededor de ella. Y mi consuelo era de que vería a mi abuelo, pero no a mi abuela. Cuando empecé a investigar más la Biblia, vamos a usar la Biblia, vamos a usar versículo con versículo, etcétera, etcétera. Se empezó digamos, a abrir. Esto yo he estado calladito hasta ahora, hasta hace muy poquito. Lo sabían mis hijos, lo sabía mi esposa, pero muy poquita gente más. Muy poquita gente más. Porque yo entiendo que no es lo que se nos ha dicho. Pero cuando empecé a ver diferentes cosas en la Biblia, empecé a hacer las preguntas duras. Las preguntas duras. Un chico con síndrome de Down, con 19 años, síndrome de Down, muere en un accidente de tráfico. ¿Está salvo o no está salvo? Tiene síndrome de Down. Aunque le hayan explicado el Evangelio, ¿cuánto ha entendido? ¿Cuál es la diferencia entre ese chico y un chico que tiene 19 años, se ha suicidado, pero el Evangelio que se le ha explicado ha sido en una iglesia que lo único que ha hecho ha sido juzgarle en todo momento y la han llevado a tal punto que parte de su suicidio ha sido a raíz de rechazar a un Dios con el que no quiere saber nada porque es un Dios tirano? Entonces ese chico tampoco ha sido expuesto. Entonces, cuando empecé a estudiar esto y empecé a ver la posibilidad de ver a mi abuela de vuelta, pero restaurada, saliendo del fuego, y yo estar ahí para abrazar a mi abuela, me dio más alegría, porque yo asumía ya que mi abuelo estaba salvo. De una u otra manera, que en el proceso mi abuelo iba a estar salvo, por lo bueno que era. Pero cuando vi que yo podría estar ahí esperando a que mi abuela saldría del lago de fuego y estar ahí para esperarla, pero no como la matriarca de manada, sino una imagen de mi abuela que yo nunca he visto, la abuela humilde. Eso no estaba en el vocabulario de mi abuela. Verla así, porque yo evidentemente todavía amo mucho a mi abuela, porque es mi abuela. Entonces, verla salir así me emocionó más que saber que mi abuelo estaba salvo. Yo creo que existen muchas posibilidades de que mi padre vaya a acabar en el lago de fuego. Se ha ablandado mucho con el testimonio de mi esposa, porque mi esposa enamoraba a todos. O sea, mi esposa derretía con sonrisas. Entonces, mi padre quería mucho a mi esposa. Y con el testimonio de mi esposa, mi padre se ha ablandado muchísimo, muchísimo. Pero a día de hoy, mi padre tendría que pasar por el lago de fuego. Este mundo, este pecado me ha quitado a mi padre. Este mundo, este pecado me ha quitado a mi padre. Él salió de la casa cuando yo tenía 17 años. Me ha quitado a mi padre. Yo no sabes cuál es el privilegio de que mi hijo me llame y me dice, papá, estoy comprando un coche o un auto, lo estoy viendo en tal y tal, en 1 hora más. ¿Puedes bajar? Que mi hijo me llame para ver un auto. Que mi hijo me llame y me dice, papá, tengo que comprar unas herramientas, etcétera y tal. No sé si apartar del salario o pedir un préstamo. ¿Tú qué crees? Que mi hijo me llame. ¿Tú qué crees? Estoy pensando en poner un depósito para comprar una tierra. ¿Tú qué crees? Que mi hijo me llame y me haga partícipe de eso. Es un privilegio impresionante. Yo no lo tuve. Yo compré un limón de auto. Malísimo. Mi padre sabe mucho de autos. Pero un auto malísimo. Compré una casa que estaba mal, la primera casa que compré que estaba mal organizada, estaba todo mal organizado, porque no tenía nadie. Y hice todos los errores míos, porque mi padre no estaba ahí. Este mundo me lo quitó. Este mundo me quitó. Pero este mundo le quitó a mi padre su padre también. El alcohol se lo quitó. Entonces, el hecho de que mi padre vaya a pasar por donde todo ese orgullo que tiene, donde esa rabia que tiene, etcétera, hasta que Cristo se ha alzado en sus corazones y poder estar ahí esperando a dar un abrazo a mi padre. O sea, yo voy a tratar de correr tanto como Cristo. Cuando Cristo vaya a ponerle el manto y el anillo, voy a correr tanto como Cristo. Voy a estar ahí
cuando salga mi padre. O sea, no sabes lo que es. Es, wow, es que lo estamos diciendo y dice, es que tiene sentido. Raquel, sé que te subiste al autobús en marcha y hay un aspecto que luego lo tendrás que ver cuando lo colguemos en YouTube, pero algún último comentario. Tienes que habilitar el micrófono. Raquel. Sí, aquí estoy. Bueno, yo había estado siguiendo los estudios, todas las maratones que habían hecho, y yo estaba sorprendidísima mirando algunas cosas, y yo miraba el texto y escuchaba el video, y recordaba lo que yo había leído antes o lo que había escuchado antes. Yo decía, bueno, pero ¿qué pasó aquí? Oh, como que estaba engañada mucho tiempo acerca de cosas tan obvias que la Biblia enseña. Y hay un texto que siempre me ha impactado, es uno de los textos que tengo subrayados en mi Biblia, y es Oseas 6:3. Y ahora tiene más sentido. Dice así: conozcamos al Señor, insistamos en conocerlo. Su venida es tan segura como el alba, vendrá a nosotros como la lluvia temprana y tardía que riega en la tierra. O sea, el hecho de que Dios nos diga a nosotros que nos esforcemos por conocerlo tiene mucho sentido, porque Dios no va a ser alzado en nuestro corazón a menos que los conozcamos tal como Él es. Y no podremos ser atraídos hacia Él a menos que sepamos cómo es Él. Y, o sea, es cierto, muchas personas que están a mi alrededor no quieren saber nada de Dios porque no lo conocen, porque no conocen a un Dios equivocado. Y pues realmente es un privilegio como que, ¡guau!, que se destape todo esto, porque... ¿Sabes que en Génesis 3, el velo fue puesto en Génesis 3, cuando le escuchas hablar a la serpiente? Cuando le escuchas hablar a la serpiente, él añade algo al carácter de Dios que no le pertenece a Dios. Dice, Dios sabe que el día que comáis esto, seréis como dioses. En realidad, ¿qué hay ahí? Dios es bueno, por supuesto que es bueno, pero tiene otros aspectos que tú todavía no sabes, tú todavía no conoces. Y es en Génesis 3 cuando el aspecto de un lado oscuro de Dios es introducido. ¿Os habéis dado cuenta? El lado oscuro de Dios es introducido en Génesis 3. Escuchar a la serpiente, cuando tengáis tiempo, escuchar a la serpiente en Génesis 3, si os dais cuenta que lo que está haciendo está tapando algo del carácter de Dios, está poniendo una oscuridad en el carácter de Dios. Ese velo es quitado en Cristo. Ese velo es quitado en Cristo. O sea, el velo ya no es solo del Antiguo Testamento, el velo está quitando el velo de las primeras palabras de la serpiente. Muchas gracias por estar ahí, Raquel. Beatriz, último comentario. Sí, sabe, cuando en todo este estudio se me vinieron dos cosas a la mente. Uno, podríamos decir, no, entonces de nada sirve que lo que hagamos aquí, hagamos lo que hagamos, igual podremos ser salvos. Pero después se me vino otro pensamiento, sí, puede que sí, pero lo que Dios quiere como Padre no es que seamos felices tanto aquí como allá con Él. Y entonces por eso es que quiere Él que lo conozcamos, porque quiere nuestra felicidad tanto aquí también en la tierra, para que seamos de los primeros que estemos con Él y no tengamos que estar un tiempo separados. La segunda cosa que se me vino a la mente, entonces, bueno, si en fin todos vamos a salvos, entonces, ¿por qué tarda tanto? Si en fin Él va a salvar a todos, ¿por qué tarda tanto Dios en venir? ¿Por qué el Evangelio dice que si el Evangelio cuando se termine de predicar, entonces vendrá el fin? Y bueno, porque eso no me lo pude responder, pero tengo esa duda, ¿por qué tarda tanto? Si él nos quiere tener a su lado ya. Fíjate, Beatriz, él nos dice en 1 Corintios, que es la referencia cruzada también con Filipenses 2, que toda rodilla se arrodillará, etc. Pero en 1 Corintios 15 nos lo dice de una manera diferente, para que todos sean puestos bajo sus pies. Aquí hay un Dios que habla y pone un sol en el cielo. Aquí hay un Dios que habla y pone unas estrellas en el cielo, habla y habla y pasan cosas, ¿ok? Sin embargo, hay un rey en Egipto que tiene esclavos y son 10 plagas y no los suelta.
Y no solo eso, sino que por fin va a poner a todos bajo sus pies. Espera un momentito. ¿Dios tiene suficiente músculo en su muslo para poner a todos de rodillas? ¿Sí o no? En su músculo. ¿Tiene suficiente fuerza Dios para poner a todos de rodillas? En el músculo. O Yo sea, creo no, eso. en su músculo de la pierna, porque dice que pondrá a todos bajo su pie. Entonces, tiene Ah, suficiente músculo en esa pierna para poner a todos de rodillas. Por fuerza me refiero. no. Yo Bueno, diría que sí. Si puede hablar y poner estrellas en el firmamento, bueno, por fuerza sí no creo que lo harías, pero Dios ¿por qué es no? Dios, ¿Por qué no? porque Él no ¿Por qué no fuerza, haría por fuerza? porque Él no Ahí quiere un está, por amor eso está. forzado. Entonces significa que, ¿por qué está tardando tanto? Hay que cambiar entonces el foco. Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Él no es el que está tardando. Porque Es como Dios que nos tiene está dando más suficiente músculo. tiempo Dios para que no quiere que nadie pase ese tiempo de perezca, angustia, pero que todos vengan al arrepentimiento. Y el arrepentimiento. arrepentimiento no puede ser forzado. Tú tienes a un niño ha pegado al otro niño. Tú tienes a dos sobrinos. La sobrinita le pega al sobrino. Y tú vas ahí y le dices, Luisa, ¿le pegaste a tu hermano? Sí. Pídele perdón. Y esto es Luisa. Perdón. ¿Está perdonando o no? ¿O está pidiendo perdón o no? No. Está forzado. Luisito, tu hermana te ha pedido perdón. Ahora perdónale. Dile que le perdonas. ¡La perdono! Porque el arrepentimiento no puede ser forzado. Entonces el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen ¿a qué? Arrepentirse. Al Sinceramente. arrepentimiento. Él no es vago con relación a su venida, sino que no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento, pero el arrepentimiento no puede ser forzado. El arrepentimiento no puede ser forzado. ¿Por qué estamos tardando tanto? Porque el arrepentimiento no puede ser forzado. Dios tiene el músculo para forzarnos, pero no lo va a forzar. Es como, por ejemplo, mira, esto, mis tres hijos mayores hicieron homeschooling en la casa. Homeschooling en la casa. O sea, colegio en la casa. Yo te garantizo 100% que lavar yo los platos cuando mi hijo Nicolás tenía 8 años y había 7 personas en la casa, 5 personas en la casa, era más fácil hacer yo los platos que los hiciera él. Era más rápido, era mejor, gastaba menos agua, menos detergente, etcétera. Mucho más fácil que lo hiciera yo. Me usaba media botella de detergente, agua, perdía el agua, luego lo lavaba, luego había cosas que no lo había lavado bien, etcétera, 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 etcétera. Era más fácil para mí hacerlo. Es más fácil para Dios agarrarnos a todos de las orejas y matarlo y meternos a todos en el cielo. Es más fácil. Pero es que no depende la tardanza de Dios, depende de que el arrepentimiento no se puede forzar. Por eso tenemos que leer cuando dice que pondrá todo bajo sus pies, no es porque está forzando a nadie, sino porque todos han llegado a esa conclusión. Cristo se ha alzado y en sus corazones y ha traído a todos a Él. Ha traído, no ha puesto cuerdas para tirarlos. Si acaso, cuerdas de amor, pero no cuerdas o anillos en las narices para atraer a nadie. Si yo soy alzado, atraerá a todos. Atraer, porque es amor, porque es hermoso. Espero que eso tenga sentido lo que he dicho. Bastián, último comentario. Gracias. Sí, comentarle un poquito a Beatriz también que recordemos que la última demostración de lo que puede hacer el Evangelio por el hombre está todavía por verse. No hagáis daño a la tierra y al mar hasta que hayamos sellado. Necesita los 144.000 mostrar que la ley de Dios sí es justa y sí se podía obedecer por la fe.
y que es la fe solamente necesaria para obedecer todos los mandamientos de Dios. Y eso aún no se ha visto y ellos van a contestar acusaciones que todavía deben contestarse para que todo esto termine. Y en cuanto a los comentarios, bueno, los que me han visto en el webinario de Apocalipsis, han visto que yo siempre me ha gustado mucho fundamentar todo por harta evidencia, harto texto. Y bueno, es porque sé que hay personas también así, que quieren citas de Ellen White, que quieren citas, que quieren textos bíblicos. ¿Dónde está eso? Bueno, para ellos quiero solo darles 2 textos y luego terminar con un comentario final. Uno es de Jesús y el otro es del apóstol Pablo. Jesús dice en Juan capítulo 6, versículo 38, el 37 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene de ningún modo lo echaré fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, que me envió, que todo lo que me ha dado, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día último. Y el 43 aclara. 44. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le atrae. Cuando Jesús dijo, yo si fuera levantado a todos atraeré a mí mismo, y yo le resucitaré en el último día. Escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de mí, viene a mí. El Padre le dio a todos a Jesús. Cuando empecé a escuchar esto, que se comentó hoy día, 2 cosas en mi vida se resolvieron. Una es que yo un día leyendo Un viaje a lo sobrenatural, me di cuenta que Satanás decía, el espiritista le llamaba el gran maestro, y a Dios le llamaba el creador. Y dijo que el gran maestro se burlaba del creador, porque el creador aseveraba que cuando fuera levantado de la tierra a todos atraería a sí mismo. Y decía, y el gran maestro dice que eso nunca sucedió, y nunca está sucediendo, y nunca sucederá. Y a mí me quedó eso ahí. Oh, pero es que parece que es verdad. Y bueno, eso se resolvió. Una amiga, Emily, también me comentaba esto mismo, ¿qué pasa con alguien que suicida? Yo le presentaba a este Dios que no mataba, etcétera, pero aún había piezas que no le encajaban. Y yo decía, wow, el Evangelio no es suficiente para que ella ame a Dios. Bueno, este es el Evangelio más completo. Y quiero terminar con la cita del apóstol Pablo. Está en Romanos 5. Y está clarita. Romanos 5:18 dice, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que da vida. Eso ya lo hemos hablado, es el perdón que se dio a todos los hombres. El 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Por la desobediencia de Adán, no muchos. Los muchos se refiere a todos. Todos fueron constituidos pecadores. Así también, o sea, de la misma manera, por la obediencia de uno, ahora ya no está hablando en pasado, ojo aquí, los muchos serán en futuro. O sea, no está hablando de una justificación legal en la cruz, no, dice serán, y no dice tenidos por justos, dice constituidos justos. ¿Cómo alguien es constituido justo? Bueno, con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Y sigue diciendo, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó la muerte, el pecado reinó en la muerte para todos. Así también, o sea, de la misma manera, la gracia reine por medio de la justicia, que es solo por confesar a Jesucristo, para vida eterna. Si el pecado reinó para todos para muerte, la vida eterna también reina para todos, mediante Jesucristo Señor nuestro.
Si tuviera que decir un último comentario, sería que tomémosle el peso cuando Dios nos dice que nos amó con un amor eterno. Que le tomemos el peso cuando Él dice que si Él fuera levantado a todos, se atraería a sí mismo. Que su sacrificio sí valió. Y bueno, si tuviera que sacar una conclusión de todo esto, sería que no solo Dios no mató a nadie, sino que los salvó a todos. Muchas gracias, Bastián. Y para concluir, esto sí son buenas noticias. Esto se llama el Evangelio, las buenas noticias. Buena nueva, bienaventurados. La luz ha llegado, la luz se ha alzado. Esto sí son buenas noticias. Así que cuando acabe ahora con una oración, os voy a dejar para llorar de alegría, no en cámara. ¿Ok? Padre nuestro, gracias. Gracias. Y gracias. Jesucristo es Señor. Para gloria del Padre. Amén.